Por eso vamos a hablar en esta mañana con el secretario general de ATE, el señor Néstor Vázquez. Muchas gracias por atendernos. Néstor, bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. Queremos charlar con usted porque sabemos que están convocando a un paro a los trabajadores estatales, provinciales y municipales para el próximo 15 de septiembre. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a la audiencia. Sí. ¿Lo escuchamos? A ver. Convocado, ya hemos comunicado a la subsecretaría de Trabajo y hemos hecho los trámites administrativos correspondientes. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con los compañeros, ver también el tema del interior, que quizás son los compañeros más afectados por esta pasan en el país, la devaluación, la inflación. Todos los trabajadores en general son afectados, pero en particular los municipales que ganan muy poco, ¿no? Así que sí, hemos convocado un paro y estamos trabajando en esa dirección para que el 15 sea una marcha con la mayor participación de trabajadores y trabajadoras posible. Néstor, lo vi al gobernador de la provincia por el interior haciendo inauguraciones, dando discursos y demás. No lo escuché hablar de aumentos a los estatales, a los intendentes tampoco salir a hablar de algún aumento para los municipios, como usted bien decía, recién hacía hincapié, sobre todo en los sueldos del interior de la provincia, los municipios que son muy bajos, y que el interior de la provincia tiene una particularidad en los costos de los alimentos que es más caro porque se alega a que al transporte, al combustible y además tiene un costo diferenciado siempre al de capital y también la opción que tenemos nosotros en capital de cadenas de supermercados, que por ahí de repente encontramos un precio mayorista y podemos hacer chicle con la plata. En el interior eso no sucede, está el almacén de barrio y por ahí cuesta mucho más. Recién hablábamos del precio de la verdura, en realidad todo está caro, Néstor, es imposible, es como que se vuelve insostenible esta inflación que estamos viviendo y los sueldos muy congelados. Y hay un silencio absoluto del gobierno de la provincia, ¿no? Con respecto a eso, ¿qué opina usted de eso? Sí, y esto, justamente el paro está convocado en esa línea, porque el silencio del gobierno de última genera preocupación y además, y el tema de salario, sufrimiento en los trabajadores, porque a veces es exageradamente poco. Y bueno, más allá del anuncio que puedan hacer con respecto al tema salarial, tiene que haber un control de la inflación, tiene que haber un miramiento de todos los componentes sociales de este país, y yo creo que entre ellos también están los empresarios, están los que en realidad deberían, también son parte del país, todos somos parte de esta bendita patria y todos deberíamos mirar para que todos andemos bien. Pero en estos casos yo creo que la inflación, la devaluación nos beneficia a unos pocos y termina perjudicando a las grandes mayorías. Y en ese sentido que hay que hacer una discusión muy profunda, porque de lo contrario es como que siempre estamos ahí cuestionando con mucha dureza a los que tienen el poder. Yo los días pasados decía, desde el doctor Alfonsín a esta parte, nosotros siempre le peleamos y les discutimos a los que gobiernan, pero no en realidad a los que concretamente tienen el poder. Yo creo de que los gobiernos están extremadamente debilitados, quizás desde el advenimiento de la democracia hasta hoy. Por eso estamos en la situación que estamos. Entonces, hay una necesidad de tener una mirada más con mucho más conocimiento, con mucho más ocupación de nuestro país, de nuestra patria, de nuestros recursos como ciudadanos y ver cómo los cuidamos entre todos. Porque la verdad que es muy preocupante esta situación y nosotros sí estamos volviendo al tema nuestro, exigiendo al gobierno que ya anuncie una recomposición salarial, que nos dé una recomposición salarial, porque es ya insoportable esta situación de tanto sufrimiento de la clase trabajadora. ¿Considerás que debería ser esa recomposición salarial, que de repente por ahí si se hace el anuncio, se hace en cuotas y si sirve o no sirve? Porque tal vez en otras situaciones económicas servía, ¿no es cierto?, el aumento en cuotas, pero ahora en esta situación donde día a día o semana a semana aumentan los precios y la inflación se va comiendo todo, tal vez esto no convenga. ¿Cuánto debería ser esa recomposición salarial, el monto, y si sería hacer un solo pago o un pago en cuotas, de cuánto debería ser? Debería variar el monto, ¿no?
Nosotros lo que hemos pedido en su momento, como consecuencia de las reuniones, de las reuniones de los cuerpos orgánicos del sindicato, es una recomposición del 70%, teniendo en cuenta que el primer semestre ya nos dio un 70%, el segundo semestre está en la misma, la escalada de precios sigue siendo igual o quizás peor que el primer semestre, así que por lo tanto nosotros, sin ser economistas, como dice el gobernador, no hay algunos que no son economistas, y no sé por quién lo dirá, pero bueno, es cierto, pero lo que somos nosotros somos los que vamos todos los días y tenemos que estar sabiendo cómo estiramos nuestro sueldo para que nos alcance en el supermercado, para comprar la carne, para pagar la luz, para pagar los servicios públicos y todo lo demás. Tenemos que hacer esos malabarismos, entonces por lo tanto sabemos que el sueldo no alcanza y que ya es una necesidad de que anuncie lo más urgentemente posible una recomposición salarial, que nos saque de esta zozobra, de esta preocupación. Yo creo que eso ya es válido, pero nosotros pedíamos, de acuerdo a la pregunta que usted me hace, si el 70% se dio en el primer semestre, pedimos el 70% para el segundo semestre para terminar el año. En ese 70% obviamente queda una ventana abierta porque tenemos que seguir insistiendo con un vale de fin de año o esas cosas, si es que no controlara la inflación. Yo creo que el gobierno a veces suele, a nosotros, en una oportunidad, en dos oportunidades, no sé cuánto, nosotros le pedíamos el 40% y él dio el 42% o no sé cuánto, el 43% de aumento, o sea que probablemente de lo que nosotros le pedimos sea más. Yo lo que creo, puede ser más o puede ser menos, nosotros no sabemos. Y ojalá pero sea más, sí, Néstor, ¿no? Pero no menos de 70.000. Claro. Obviamente, que nosotros queremos que sea más. Sí, por supuesto. Pero ahí, en ese sentido, si nosotros le estamos pidiendo un 70% para el segundo semestre y ni siquiera nos contesta, obviamente que en el marco de esta estampida de los precios que estamos teniendo de hace ya bastante tiempo, seguramente no va a llegar a cubrir cualquier anuncio que pueda hacer el gobierno. Ojalá, Dios quiera que cubra lo que hemos perdido, el poder adquisitivo del salario, ojalá. Pero nosotros con todos los anuncios que se viene haciendo siempre quedamos un poco atrás con los salarios, teniendo en cuenta la canasta básica. No superan la canasta básica, con todos los aumentos y todos los anuncios no se supera nunca ustedes llegan a superar a la canasta básica, eso es lo que me decís. Exactamente, eso es exactamente así. Entonces nosotros lo que pretendemos con este 70% es de que, bueno, que nos dé eso o más, sería lo mejor. Pero bueno, eso es lo que queda a criterio del gobierno, que cuánto va a ser el anuncio cuando anuncie, ojalá Dios quiera que anuncie también, y después nosotros veremos, obviamente que siempre para fin de año es como que ya estamos acostumbrados con el bono y eso, así que se puede ir como curando algunos baches que van quedando como consecuencia de esta situación económica que es tan perjudicial para la gran mayoría, ¿no? Sí, bueno, tampoco no escuché nombrar ni decir ni nada, ni absolutamente nada, un silencio total sobre el bono, ¿no? Porque hay provincias que han tenido paritarias y ya tienen acuerdos y bueno, anteriormente al anuncio de Massa, pero no es el caso de Formosa. No, nosotros estamos acá, empezamos a ver eso, nosotros estamos con una fragilidad también con el tema del diálogo, de los encuentros. Nosotros hemos presentado 2 anteproyectos que me parece importante, que uno de paritaria. Nosotros ya tenemos 40 años de democracia y no tenemos ámbitos en el gobierno como gremio para hablar, para discutir el tema salarial y las condiciones de trabajo. Y a veces los malos tratos que hay en el trabajo con compañeras y compañeros, que nosotros a veces tenemos que estar poniendo el hombro, que lloren por los malos tratos que tienen algunos que tienen un pequeño carguito y ya se creen que... Las persecuciones, ¿no? Los aprietes. Está viendo en el interior de la provincia, con los intendentes apretando para que no les hagan protestas, no les hagan manifestaciones, en definitiva poniéndole un pie en la cabeza para que no reclamen sus derechos a estas personas, jefes de familia, que no le alcanza la plata para comer. Exacto.
Es así, yo creo que, y en ese sentido yo creo que nosotros podemos aportar mucho en el marco que se abran los ámbitos de diálogo entre las organizaciones sindicales, y eso tiene que ver con las paritarias. Por ejemplo, en el tema del interior, con los municipales del interior habíamos presentado un anteproyecto para que se discuta el tema de cómo se reparte el dinero, de la coparticipación. Nosotros tenemos ahí un 8% para 37 municipios y sociedades de fomento, como se llame, porque el 2% queda en gobierno ahí por cualquier emergencia, y otro 2% para los consejos deliberantes, el 8% se reparten. Entonces, lo que queda a la vista ahí es de que nosotros podemos ir a ser muy revolucionarios en los municipios en el interior, y nos vamos a convertir no sé en quién, pero la plata no está. Y estas cuestiones que tienen que ver con el salario tienen que ver con los recursos. Y si los recursos se manejan tan cerradamente acá en el Ejecutivo Provincial, obviamente que los intendentes no tienen... la plata para pagar, claro, no tienen el recurso económico. Sí. Claro, no tienen el recurso. Y además, al mismo tiempo, yo creo que también hay un trabajo muy fuerte de las organizaciones sindicales para que, si esto ocurriera y fuera un poco más de recursos a los municipios en el interior, que haya organismos de control. Yo creo que sin esos organismos de control, porque no sé cómo se controlan esos gastos. Yo creo que estamos ahí ante una situación muy complicada desde el punto de vista ético y moral, y eso. La falta de transparencia, ¿no, Néstor? La falta de transparencia, ¿no? Y que podemos ver, y esto está a la vista de todo, y cada pueblerino sabe, porque en el pueblo nos conocemos todos, los intendentes, donde están las familias completas en los municipios, el intendente, la esposa de presidente del Consejo Deliberante. Entonces, ¿quién controla a quién? Se supone que el Consejo tiene que controlar las gestiones del intendente, pero ¿quién controla a quién? Ese es el gran problema, el punto que usted decía hoy. Sería bueno que los municipios tengan sus cuentas bancarias y el dinero que le corresponde vaya directamente girado y direccionado a cada municipio. Yo creería que se lo puede hacer. Y otra es, como usted dice, transparentar los gastos, en qué se gasta la plata, cuánto gasta el municipio, en qué, y para eso están los concejales y el Consejo Deliberante para controlar. Pero tenemos algunos municipios que están las familias completas, que difícilmente se controlen, familias que crecieron en años, que están ancladas ahí, y bueno, pero siempre la clase trabajadora es la que pierde de todo esto, ¿no? Claro, es lo que nos pasa, porque si nosotros tenemos un compañero, nos envía un recibo de sueldo donde tiene 48.000 pesos de sueldo, de ingresos, con salario y demás, obviamente que hay un problema muy serio en la mirada y una deuda muy profunda de la clase política en general. Yo en ese sentido no lo quiero poner a uno, porque yo creo que hay una responsabilidad conjunta. Por ejemplo, yo veo gente que por ejemplo, que piden un aumento del 50%, 40%, 30%, pero a lo mejor lo están pidiendo en función de sus ingresos, y por ahí sus ingresos son, qué sé yo, 1 millón de pesos, no son 40.000 pesos. Entonces, lo que digo, en algún momento vamos a empezar a discutir más en profundidad estas cuestiones también, porque es como que la política lo que da a un grupo son privilegios y a otro es el castigo. Y también tenemos que empezar a terminar, porque mis hijos tienen los mismos derechos de los hijos que tienen los diputados. Por supuesto. Entonces, o los consejanos, no sé, por decir algo, quizás uno viene a discutir las cosas más caseras, más domésticas, porque lo que yo decía inicialmente, como desde el advenimiento de la democracia, quiénes tienen el poder y quiénes tienen el gobierno. Estos tienen el gobierno, pero en realidad no son un testimonio para poder erradicar estos comportamientos que tienen los grandes concentradores de la riqueza, es una minoría, porque también tienen comportamientos muy casi rozando las cuestiones que tienen que ver con lo ético y moral, ¿no? Claro, acá es todo al revés, ¿no? Bien decía usted, y recién hacía hincapié que en los hijos del pueblo tienen tanto derecho o quizás más derechos que los hijos de los funcionarios, porque no nos olvidemos que los funcionarios son empleados del pueblo.
Y entonces esas cuestiones, es como dice, hay que discutirlas y hay que exigirlas también. Recién, Néstor, te estoy leyendo medios nacionales donde nos están dando una lista mostrándonos de cuánto aumentó la canasta básica, las marcas líderes en la Argentina, y por ejemplo acá encontré un precio, nomás te voy a dar para tener en cuenta que a veces por qué se piden estos aumentos, ¿no? De un paquete de galletitas, por ejemplo, de primera marca, un paquete de galletitas saladas de primera marca que tuvo una suba de casi 100%, costaba 448 y hoy cuesta 887 pesos un paquete de galletitas. Entonces, ¿cómo no atender estos reclamos, Néstor, ¿no? De estos aumentos que están solicitando la sociedad a gritos, el empleo estatal, el municipal, todos en realidad? Todo, sí, la verdad. No, y eso es lo que nos hace a nosotros que estemos en esta situación de paro. La semana pasada, no la semana pasada, esta semana, hace un día, el paro convocado por autoconvocado docente. Sí. Ahora nosotros para el 15 tenemos un paro. En algún momento, sí, seguramente esto si no se resuelve, vamos a tener que estar en asambleas permanentes y qué sé yo, quite colaboración si esto no fuera anunciado, pero obviamente que uno comienza con un paro y después las medidas, si no hay respuesta, se tienen que ir profundizando, porque tampoco podemos, no es que nos gusta tanto, porque eso significa trabajo, significa recursos, significa moverse para ir a ver a un compañero, el otro. Ojalá eso se pueda evitar, y eso lo pueden evitar las autoridades públicas, en este caso el gobierno de la provincia, que debería anunciar lo antes posible ya una recomposición salarial, así termina con esta zozobra que estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras. Bien, bueno, entonces queda confirmado para el 15 este para llamado el 15, sí, de septiembre. Exacto, muy bien. Sí, así es una concentración, ¿van a marchar hacia dónde? Sí, vamos a convocar, vamos a hacer una concentración en el gremio. Nosotros vamos a hacer todo lo posible que vengan compañeros del interior, si fuera de los municipales, porque son los que objetivamente más necesitan. Sí. Así que ellos, si les decimos que van a venir, porque son los más sufrientes en este momento. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que estén, y bueno, nos juntamos en el gremio a partir de las 8:30 de la mañana, y bueno, estaremos marchando a la plaza y de ahí caminaremos por la 25 de mayo a Casa de Gobierno, si Dios quiere. Eso es lo que estamos pensando, pero bueno, ojalá anuncie el gobierno, y bueno, si eso no se da, obviamente que vamos a estar frente a Casa de Gobierno el 15, si Dios quiere, ir reclamando. Y también en ese sentido yo les quiero pedir a los compañeros, las compañeras, que acompañen, porque eso no es un problema de la dirigencia sindical, es un problema de toda la clase trabajadora, y lo tenemos que abordar entre todos. De lo contrario, no va a tener eco nuestros reclamos si no hay un acompañamiento masivo de todos los compañeros y compañeras que estamos pasando este momento difícil en el país y en este caso en la provincia. Así es. Así que bien. Bueno, están todos invitados entonces a comprometerse y a participar, porque hay veces, como estamos viendo los aprietes en los municipios de Comandante Fontana, de Las Lomitas también, que en un rato vamos a estar hablando con el delegado, y bueno, por ahí por el miedo, ¿no? También, Néstor, a que los echen del trabajo y todas esas cuestiones, la gente le cuesta mucho por las represalias que después se toman en la provincia, más allá que por ahí se escucha a los funcionarios decir que no hay represalias, pero sí que las hay. Y eso a veces hace a que no asistan a sus reclamos, como ocurre en otras provincias. Sí, hay que perder el miedo. Yo creo que a veces también tenemos, de alguna manera, por detrás de cada temor, a lo mejor haya un pequeño beneficio y esas cosas. Yo tuve posibilidades de confrontar en su momento cuando ni siquiera era delegado, y hacíamos asambleas, hacíamos cosas, y yo en ese sentido yo creo que hay que levantar la cabeza, hay que animarse,
hacer, obviamente, no andar insultando ni pegándole al que pasa, ni cosas por el estilo, sino reclamando lo que nos corresponde, reclamando con firmeza y masivamente. Yo creo que ese es el remedio para estos problemas que tenemos. Hay que erradicar el miedo. Obviamente que es cierto que uno cuida lo que tiene, pero lo poco que puede tener, un trabajo en la municipalidad, un trabajo en el Estado, como tenemos todos, cuidamos, pero también al mismo tiempo yo creo que tiene que dejar de ser siempre la justificación para quedarse en la casa, no porque me persiguen, no porque esto, no porque lo otro. Yo creo de que eso, por lo menos en mi caso, yo hice cosas donde estaba inclusive todavía jornalizando, hice cosas muy fuertes, digamos, desde el punto de vista de protesta, en el tiempo ya del doctor Bogado, y no me pasó nada. Yo creo que hay que animarse, ¿no? También hay que animarse, tener un poco de valor, es decir, con todo respeto a las autoridades públicas y a las instituciones, pero al mismo tiempo con mucha firmeza en nuestros reclamos. Yo creo que ese es el camino, y bueno, yo invito a los compañeros y compañeras a acompañar el paro el 15 para tenemos buena respuesta. Bien, porque en todo caso, cuando es uno pueden echar a uno, pero cuando son multitudes no pueden echar a la multitud. Así que, bueno, quedan todos invitados. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.